Hola, hola, personitas lindas, yo soy Dani y estoy muy emocionada no solo porque hoy es viernes, sino porque hoy es viernes de Souls Connection y muchas gracias a todas esas personas que están apoyando mi podcast en todas las redes sociales, al igual para los que no saben cómo aparecemos en Instagram, estamos en Instagram como thesoulsconnection.podcast y pueden encontrarme en Spotify for Podcasters como soulsconnection.podcast. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de hecho este tema lo agarré de la cajita de preguntas que puse en mi Instagram personal y varias personas quisieron que hablara sobre este tema. Y en realidad es muy interesante porque este también es un tema como el anterior que nos ayuda a crecer como personas. Y es muy importante para nosotros entonces saber desarrollar al máximo nuestro potencial. Y entonces, como pueden ver en este episodio, vamos a hablar sobre el camino hacia el crecimiento personal y cómo nutrir nuestro potencial. Como podrán ver en Instagram, les dejé un listado de las cosas que vamos a aprender el día de hoy en este nuevo episodio. Entonces, para no seguirlo haciendo largo, entonces básicamente podríamos decir que el crecimiento personal es lo que todos nosotros podemos desarrollar, así como todas nuestras habilidades, virtudes o también pues nuestras capacidades y competencias para superar nuestras limitaciones. Y esto pues nos ayuda a ampliar nuestro horizonte y mejorar nuestro bienestar. Y sin embargo, en algunas ocasiones nuestros hábitos, patrones o comportamientos y o creencias irracionales se convierten en una barrera para nuestro desarrollo e incluso llegan a causar malestar. El crecimiento personal es el área de psicología que se enfoca en ayudarnos a encontrar y desarrollar nuestras fortalezas y para ser la mejor versión de nosotros mismos, entonces nos ayuda a deshacernos de las limitaciones psicológicas que nos atan y nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial y la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, básicamente los tres principios básicos de crecimiento personal podría ser el compromiso con el desarrollo, la apertura de nuevas experiencias y la perseverancia por desarrollar nuestro potencial. Y entonces las personas que se involucran activamente en un proceso de crecimiento personal no solo reportan una mayor satisfacción en sus vidas, sino que además mantienen relaciones interpersonales más asertivas, logran una mayor autonomía y tienen propósitos vitales bien estructurados. Y entonces podríamos decir que, sin embargo, el crecimiento personal no se produce de un día para otro y es el resultado de un proceso de aprendizaje que nos permite avanzar paso a paso para lograr la mejor versión de nosotros mismos. Los cambios en el comportamiento deben de estar respaldados por una transformación interior más profunda que a nivel de personalidad, lo cual significa que hay un esfuerzo inconsciente para mejorar cada día o ya sea también consciente. De hecho, las investigaciones realizadas en áreas del crecimiento personal han determinado que existen características básicas, las cuales ya les mencioné y las voy a repetir, para trabajar y lograr un cambio positivo y permanente. Por ejemplo, el compromiso con el desarrollo, la apertura de nuevas experiencias y la perseverancia para alcanzar nuestro potencial. Entonces es por esto que es importante comprender que el crecimiento personal se basa en tres principios fundamentales. Por ejemplo, el integral, somos unidad, lo cual significa que aunque nos enfoquemos en desarrollar solo ciertas competencias o activar patrones de pensamiento más funcionales, estos cambios repercuten favorablemente en otras esferas de nuestra personalidad y vida cotidiana. También un cambio y crecimiento personal es progresivo y esto quiere decir que el crecimiento personal implica un nivel de desarrollo gradual a través del cual iremos atravesando por diferentes fases que nos permiten ganar un autoconocimiento y autocontrol. Sin embargo, no se debe entender como un proceso lineal, es necesario estar preparados para los retrocesos que forman parte del propio desarrollo. Y también debe ser continuo, el crecimiento personal no termina nunca porque cambiamos continuamente, somos seres humanos, por lo que siempre podemos seguir desarrollando las habilidades y competencias que nos permiten ampliar nuestra zona de confort, afrontar los nuevos retos y mejorar nuestro bienestar psicológico. Y entonces, básicamente,
El tener un crecimiento personal no solo se refiere a ese glow up que ustedes van a tener físicamente, sino que también se trata de una mentalidad y totalmente cambiar nuestra vida y la perspectiva de cómo vemos las cosas. Y entonces un programa de crecimiento personal es un conjunto de propuestas basadas en estudios científicos realizados en el ámbito de la psicología positiva y el coaching, que tiene como objetivo estimular nuestras potencialidades para que podamos alcanzar nuestras metas y mejoremos nuestro bienestar. A diferencia de la psicoterapia, que normalmente se centra en solucionar problemas específicos cuando se produce un trastorno o se rompe un equilibrio psicológico, en el crecimiento personal se trabaja para lograr que pensemos, actuemos y sintamos de manera más plena y saludable. Y a través de nuestro programa de crecimiento personal podríamos nosotros ir diseñando el proceso de autoconocimiento y nos vamos a ir ayudando a determinar qué objetivos queremos conseguir en nuestra vida. Además, cuando nosotros estamos dispuestos a tener un crecimiento personal, estamos dispuestos a dejar muchas cosas que no nos hacen felices a un lado y encontramos la facilidad de dejar ir. Y a veces nos da mucho miedo dejar ir ya sea personas, situaciones de nuestra vida, trabajos o muchas cosas que siguen siendo estancamientos en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer en la vida es dejar ir, como se lo he mencionado en episodios anteriores. Lo mejor que podemos hacer es básicamente desaprendernos de la gana de estar queriendo tener todo el tiempo y solo ser agradecidos con lo que tenemos ahorita, porque básicamente tenemos que saber apreciar lo que tenemos ahorita para poder esperar cosas mejores. Y entonces, básicamente, precisamente el conjunto de acciones que permiten definir nuestra identidad e impulsar nuestro plan de acción hacia el desarrollo de nuestras vidas y habilidades personales e interpersonales es lo que conocemos como crecimiento personal. Y pues básicamente, aunque parezca ofrecernos una sensación de tranquilidad en nuestro estado mental, a un largo plazo, esta percepción de seguridad nos puede llevar a frustración y ansiedad de pensar que hubiese pasado sí, porque no me arriesgué a hacer X o Y cosa. Y básicamente nosotros tenemos que enfocarnos también en el ahorita para poder tener un buen desarrollo personal. Y básicamente lo que les quería mencionar también, al ser un desarrollo personal no nos tenemos que comparar con las demás personas y cómo están logrando estas personas las cosas, sino solo enfocarnos en nosotros mismos y no ir en esto como si fuera una maratón. Todo se hace a su tiempo y todo pasa a su tiempo, entonces siento que no es muy bueno presionarnos. Y entonces, por lo tanto, la superación personal va más allá de plantearnos metas y objetivos para nuestro propio desarrollo. Y es necesario entender que no es un proceso lineal y que, por tanto, muchas veces encontraremos puntos débiles que obstaculizan nuestro proceso de crecimiento. Y no importa dónde queremos llegar, lo importante es definir el camino y qué queremos seguir y estar abierto a nuevas experiencias, que a veces, aunque resulten desafiantes, nos van a permitir alcanzar el bienestar y redireccionar hacia el estilo de vida que nosotros queremos. Y entonces, ¿cómo puede cambiar nuestra vida cotidiana? Entonces, pensémoslo de esta manera. A medida que crecemos, nuestras necesidades y objetivos cambian. Entonces, imaginen permanecer en el mismo punto por el resto de su vida sin poder avanzar. Posiblemente lo que hoy te aporta algo, mañana te va a quedar corto. Y de esto precisamente se trata el crecimiento personal. Se enfoca en lograr un balance en nuestra inteligencia emocional, maximizando nuestro rendimiento y capacidad de disfrutar los distintos ámbitos de nuestra vida. Pero, ¿y qué pasa cuando quedamos atrapados en nuestro entorno de comodidad? Pues de manera imaginaria vamos construyendo un muro que nos aísla del exterior y lo desconocido. Entonces imagina que empezás un nuevo trabajo. No es el puesto de tus sueños, pero te da cierta estabilidad económica y laboral. Y con el paso de los años quizás comenzás a dejar a un lado algunos propósitos personales por otros que se adapten a tu rutina. Cuestionando tu pasado y dudando de tu futuro, ¿te ha sucedido algo similar? Cuéntenme en los comentarios o mándenme una notita en Spotify para los que me escuchan en Spotify. Y pues nuestro desarrollo personal se puede ver afectado por muchas cosas y la presencia de este tipo de creencias limitantes que nos amarran a un estilo de vida sin ambiciones ni objetivos por lograr pueden suponer un gran coste emocional y pues nuestro estado mental y pues también aporta dificultad en nuestras relaciones interpersonales y riesgo a depresión, sentimiento de frustración y una mayor visión negativa de nosotros mismos y del mundo son algunas de las consecuencias de quedar atrapados en nuestro entorno de comodidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir algunas herramientas para potenciar la autorrelación?
Y entonces básicamente estaba leyendo sobre una teoría de un psicólogo de apellido Maslow, ya no me recuerdo el nombre, pero para lograr el máximo potencial de nuestras habilidades personales es necesario lograr el crecimiento personal a través del autodescubrimiento de nuestras aptitudes y deseos. Y entonces de manera general este modelo nos explica las distintas necesidades de los humanos y cómo a medida que satisfacen nuestras necesidades más básicas, ya sean fisiológicas, seguridad y afiliación, como la alimentación, descanso, seguridad física, amistad o afecto, y lograremos adquirir nuevas necesidades y deseos. También reconocer y autorrealizar, donde precisamente encontramos la creatividad, falta de prejuicios, confianza y, como no podía faltar, la autoaceptación y el autodesarrollo. Y entonces definamos una de las partes más fundamentales del crecimiento personal, que tendría que ser la autoaceptación. Y entonces la autoaceptación, al tratarse de un proceso individual, el punto de inicio de todo crecimiento personal es la evaluación propia de nuestro sistema de valores, creencias e identificar nuestras fortalezas y debilidades. Y también establecer todos nuestros objetivos, metas y deseos. Y entonces la mejor manera de abordar el análisis introspectivo de nosotros mismos es preguntarnos cuál es nuestro propósito, quién queremos ser y qué nos apasiona o qué nos inspira. Y existe un sinfín de herramientas que nos permiten evaluar nuestra personalidad. Básicamente es decir, que lo que nos viene a ofrecer básicamente estas técnicas, y podría ser dividir pues nuestro análisis interno y el análisis externo como fortalezas y debilidades, considerándolo como un análisis interno, y un análisis externo serían las oportunidades y las amenazas, que básicamente es una matriz FODA para todos los que han estudiado ya en la U, o por lo menos creo que a mí en el colegio me enseñaron a hacer un FODA, y básicamente esta es una manera de hacer una introspección en nosotros. A ver, miremos el segundo punto que es elemental para el crecimiento personal, y es el autoconocimiento. Y entonces el conocernos a nosotros mismos nos permitirá ser recibidos por los demás como queremos. De hecho, uno de los límites más comunes al intentar salir de nuestra zona de comodidad es el miedo de ser reprochado o juzgado. Y básicamente el autoconocimiento también nos ayuda a marcar límites y dejar a un lado aquellas cosas que sabemos que no nos aportan nada, y saber ponerle corte a las cosas cuando ya no nos aportan nada en la vida. Yo creo que cuando uno está bastante enfocado en uno mismo, no es tan complicado desapegarse de las cosas. Incluso cuando uno está enfocado en uno mismo, ni siquiera se apega a las cosas porque no es necesario. De hecho, el autoconocerse es saber a qué tan lejos puede llegar a influir una persona en nosotros, lo cual nunca debe ser más de lo permitido. También establecer nuestros límites, qué me parece, qué no me parece. Y no importa si para las demás personas ustedes sean unos exagerados y no permiten ciertas cosas. Al fin y al cabo, los que sienten las consecuencias de esos actos son ustedes. Y pues básicamente ustedes no van a venir a permitir algo que no les favorece o no les hace sentir bien. O sea, ustedes tienen que saber qué les parece bien y qué les parece mal, y actuar conforme a ello. Otro punto muy importante es tener una misión y visión personal, y básicamente es acá donde van a entrar varias metas que nosotros nos propongamos. Y de algo que soy muy creedora es de que uno no tiene que básicamente enfocarse solo en metas a largo plazo, sino también establecer metas a corto plazo para ir logrando todas estas cosas e irnos inspirando por las cosas que nos suceden en la vida, y ser agradecidos también por el proceso. Y entonces, ahora que nosotros tenemos nuestra misión personal visualizada, es momento de poner en marcha nuestro camino y enfocarnos en nuestro crecimiento personal. Pero ¿y cómo hacer cuando perdemos el rumbo? Entonces la mejor forma es crear un círculo de acción-recompensa para mantener la motivación continua a lo largo de nuestro trayecto. De esta manera no solo evitaremos obsesionarnos con nuestras metas, sino de adquirir nuevas habilidades de afrontamiento a cualquier circunstancia y disfrutar en general de nuestro camino hacia una vida plena. Y veremos cómo de manera casi automática conseguiremos incorporar mejores hábitos en tu rutina, y pues sin desistir en el proceso.
Número 4 y punto muy, muy, muy importante es la inteligencia emocional, cosa de que varias personas carecen y no es en forma de juzgar, sino en forma de hacer conciencia, ¿verdad? De que tenemos que ser inteligentes emocionalmente para no pasarnos a traer a los demás en nuestra vida, porque si nosotros no somos inteligentes emocionalmente, entonces básicamente estamos perjudicando, perdón, a todas las personas que están a nuestro alrededor y pues no es justo también para las otras personas. Y entonces muchas veces creemos que la racionalidad es el motor de nuestras decisiones y quizás en parte, pero sin embargo, en las últimas décadas el mundo de la psicología ha decidido promover el uso de nuestros sentimientos como forma de trascender en una vida diaria. Y en realidad, de hecho, la reflexión, aceptación y autocontrol de nuestras emociones nos va a permitir mantener la motivación y ver oportunidades en lugar de obstáculos. Y eso no es todo. Dentro del mundo tan amplio y abstracto de emociones encontramos también distintos recursos que nos ayudan a entender la manera en la que el ser humano interpreta y procesa la información a través de nuestros sentidos. Y, por ejemplo, la programación neurolingüística o PNL es otro método empleado para mejorar nuestras habilidades analíticas, comunicativas y fortalecer las relaciones interpersonales. Otro punto muy importante, y este creo que sí me golpea un poco duro porque yo soy muy procrastinadora muchas veces con muchas situaciones en mi vida, pero básicamente no procrastinemos. Parte del crecimiento personal va relacionado con la ambición de superarnos a nosotros mismos y como dice el refrán, 2 veces vence el que se vence a sí mismo. Y entonces dejar para mañana lo que podemos hacer hoy solo va a hacer más lento el proceso de crecimiento. Entonces organízate, elimina las excusas de tu vida y en especial deja a un lado el miedo o el fracaso, que son algunos de los mejores tipos para evitar la procrastinación y alcanzar la superación personal. Otro punto podría ser hábitos de apoyo y precisamente crear buenos hábitos de apoyo que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y objetivos van a estimular nuestro crecimiento potenciado y mejorando nuestra salud mental. Y es que las malas costumbres pueden llegar a entorpecer nuestros objetivos y en general nuestro desarrollo individual. Por lo tanto, les recomiendo elegir actividades que mantengan nuestra mente activa, enfocada y en especial optimista. Y pues básicamente podríamos decir que estos hábitos de apoyo podrían ser leer, ir al gym, practicar deporte, cualquier tipo de deporte, leer un libro que les guste, preparar recetas saludables o salir a dar un paseo al aire libre y tener contacto con la naturaleza que evidentemente nos recarga mucho. En el número 7 tenemos busquemos nuestra propia motivación y entonces nuestra misión como equipo básicamente es brindarnos el máximo apoyo y entonces básicamente nosotros podemos buscar nuestra propia motivación alrededor de las personas que están a nuestro alrededor, es decir, personas como amigos, familiares e incluso rodearnos con amigos que nos inspiren a ser mejores personas. De hecho, yo este año justamente tuve un cambio muy grande en mi vida y decidí ir a muchas personas de mi vida debido a porque yo ya no sentía motivación en estas personas. En realidad no es porque yo diga que ellos no son buenos amigos, probablemente para mi vida no son buenos amigos, pero para la vida de alguien más probablemente sí. Pero básicamente es muy importante saber buscar esta motivación también en las demás personas. Entonces, podemos rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir nuestras metas. Al igual yo siento que es muy elemental y creo que esto no es tan personal, pero si ustedes se podrán dar cuenta en etapas de su vida, dependiendo de las personas que ustedes tengan alrededor de ustedes, también es el éxito que ustedes van a tener, porque simplemente ustedes no pueden juntarse con personas con las cuales no se sientan identificados o desarrollarse en en estas áreas, ¿verdad? Con personas que básicamente no no aportan, ¿verdad? Entonces, básicamente, el punto principal del crecimiento personal es literal salir de nuestra zona de confort, que es un estado mental que básicamente no permite el crecimiento personal y es un hábito que puede ser
esencial para lograr un alto grado de satisfacción en el modo de vivir la vida. Y entonces cuando decidís dar un paso al frente y cambiar tu vida, pero algo te impide avanzar, es la pura ansiedad que te mantiene anclado a esta situación que te resulta cómoda y estás poniendo en riesgo tu crecimiento personal. Y esto supone un gran coste emocional y un impedimento para seguir tu transformación hacia un mayor bienestar. Y entonces salir de esta zona de confort es no temer a la incertidumbre y confiar en las posibilidades de nosotros mismos, pero esto no siempre es fácil. Básicamente cuando somos jóvenes o somos más propensos a arriesgarnos, pero a medida que nos hacemos mayores aprendemos a temer al fracaso, pudiendo llegar a la indefensión e incluso a la paralización. Para seguir creciendo es necesario entonces superar el miedo al fracaso y las creencias limitantes que nos impiden desarrollarnos. Básicamente también salir de esta zona de confort requiere cambiar las creencias limitantes por creencias potenciadoras, porque en muchas ocasiones estas limitaciones las pone la mente. Y si las limitaciones las pone la mente, eso quiere decir que la propia mente también puede ayudarnos a llegar más lejos, a superar las barreras o los obstáculos que pueden ir apareciendo en nuestro día a día. Estar abierto al cambio y tener voluntad para llevarlo a cabo es un requisito indispensable para poner en marcha cualquier transformación. Y básicamente también hay que responsabilizarnos de nosotros mismos y abandonar el papel de víctima. Y es frecuente que muchas personas no se responsabilizan de los problemas que les afectan y buscan la causa fuera o culpen a todos de sus errores. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué no reconocen lo que hago? ¿Por qué no cambia la otra persona? Y entonces es más fácil hacerse la víctima y esperar a que las cosas sean de otra manera. Sin embargo, la responsabilidad es entendida como la habilidad para responder, es esencial en cualquier proceso de cambio y tiene que ver con el empoderamiento, el autoliderazgo, en cómo respondemos a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor y es vital para la transformación de nuestra vida. Entonces, hay que responsabilizarnos frente al cambio y es una de las claves del crecimiento personal. Y entonces, básicamente, transformar o cambiar nuestra vida no es fácil, hace falta aprender pues bastantes habilidades y recursos de gestión de las emociones, relaciones interpersonales, autodescubrimiento y el empoderamiento, lo que permite lograr el equilibrio emocional y el bienestar tanto físico como mental. Y entonces, básicamente para poder adquirir estas competencias para el cambio, una de las mejores opciones es asistir a un taller de life coaching o incluso si ustedes están trabajando con un psicólogo ahorita que los esté apoyando, su terapeuta puede ayudarlos también a diseñar este plan de vida y pues básicamente volverse personas más conscientes y creciendo constantemente. Pero déjenme decirles que esto es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de mis redes sociales y también de este episodio. Nos vemos el otro viernes y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, seguirme en Instagram como thesoulsconnection.podcast, al igual en Spotify for Podcasters. Esto fue Souls Connection y mis mejores vibras para ustedes siempre. Chau, chau.